Hola, buenas a todos. Hoy vamos a hablar un poco sobre la estimación de historias de usuario en Scrum. Pues en el mundo laboral, como ustedes sabrán, se trata de tener todo medido porque de esta manera podemos ir verificando progreso, podemos ver cómo estamos avanzando. También se usan las mediciones como KPIs para determinar si estamos cumpliendo con objetivos o no. Entonces, todo se trata de medir y pues es algo que la metodología ágil no se libra tampoco. Entonces, es muy común que cuando nosotros tengamos nuestros proyectos se nos pregunte qué tenemos o cuánto tiempo nos falta o en cuánto tiempo esto estará listo. Es una pregunta muy común ya que la estimación o la medida de tiempo es algo muy utilizado, sobre todo si hablamos de proyectos. En el caso de proyectos que están usando en los cuales estamos usando una metodología ágil o estamos usando el método Scrum, podemos usar la estimación de historia de usuario para poder dar una noción de qué tanto se nos puede complicar o dificultar completar una historia de usuario. Entonces, hoy vamos a hablar sobre cuál es la manera correcta de hacer dicha estimación para nuestras historias de usuario. Para empezar, tenemos que definir una historia pivote. Una historia pivote va a ser una historia que tenga una dificultad intermedia y que todo mundo en nuestro equipo de trabajo sepa cómo hacerla. O sea, que todo el mundo tenga claro cómo hacerlo. Eso es muy importante porque a esta historia pivote le vamos a asignar un valor numérico en el cual serán llamados puntos de historias. Estos puntos de historia van a representar la dificultad o el nivel de dificultad que tiene nuestra historia. Es decir, si nuestra historia pivote le podemos asignar un valor de 5 como puntos de historia. Luego, una vez tengamos nuestra historia pivote, esta nos servirá de comparación con el resto de las historias en nuestro product backlog. Es decir, si yo tengo mi historia pivote con 5 puntos de historia y tengo una historia B con que es el doble de difícil de hacer que mi historia pivote, esto quiere decir que mi historia B tendría un estimado o un aproximado de 10 puntos de historia. De igual manera, si es mucho más fácil que hacer que mi historia pivote, tendría un aproximado de unos 2 o 3 puntos de historia. Entonces, una vez definida nuestra historia pivote, podemos empezar a hacer estas comparaciones y a estimar valores. Ahora, ¿cuál es la forma correcta de hacer estas estimaciones y hacer estas comparaciones? Bueno, para eso tenemos una técnica que se llama Scrum Poker. Esta se divide en dos partes, podríamos decirlo, y la primera parte es o se trata de que al momento en que nosotros vamos a comparar historias de usuario con nuestra historia pivote, cada uno de los miembros de nuestro equipo va a sacar una carta, que esta carta va a representar los puntos de historia que ellos consideran adecuados a asignar a dicha historia de usuario. Luego, y aquí viene algo muy importante y es la razón por la cual se llama Poker o Scrum Poker, y es porque todos deben mantener poker faces. Las poker faces son pues caras sin ningún tipo de gestos, nada de reacciones, nada de gestos. Esto es muy común en el mundo o cuando se juega póker, sobre todo a niveles poco competitivos, ya que esto nos permite evitar o nos ayuda a evitar que nuestros adversarios puedan predecir nuestros movimientos. Ese es el objetivo con el cual se puede utilizar o por el cual se puede utilizar el poker face en el póker. Sin embargo, en el Scrum Poker, mantener estas caras sin o evitar el uso de reacciones, gesticulaciones, etcétera, puede ayudarnos a evitar sesgar las opiniones de los demás y por lo tanto hacer de que todo mundo tenga opiniones o comparta sus opiniones genuinas. Ahora, una vez haciendo esto, podemos ir a la parte 2 del Scrum Poker. Y esta trata de hacer algo similar a la primera ronda, solamente que antes de repetir el proceso, vamos a
tomar los valores más altos y el más bajo de esta primera ronda de votaciones y vamos a traer a los miembros de los equipos del equipo que nos dieron dichos valores a que expliquen o expongan los motivos por los cuales eligieron dichas puntuaciones. Esto nos va a permitir poder conocer los motivos de ambos extremos, tanto de por qué deberíamos considerar esa historia de usuario como algo más fácil o por qué deberíamos considerarla como algo más difícil, por qué se nos puede facilitar o por qué se nos puede complicar. Una vez que estas opiniones han sido compartidas con todo el equipo, vamos a iniciar una segunda ronda de votaciones, siempre manteniendo nuestro Scrum Poker y, perdón, siempre manteniendo nuestra Poker Face. Y en esta segunda ronda de votaciones, vamos a ver que por lo general vamos a obtener puntos de historia similares entre todos los miembros del equipo. Sin embargo, vamos a escoger el valor más alto porque esto nos va a permitir como cierto margen de error en caso de que la historia se nos complique más de lo que realmente pensamos. Algo muy importante, muy fundamental para que el Scrum Poker también funcione a la perfección y por lo tanto nuestra estimación de historias de usuario también funcione a la perfección, es que debemos, y aquí esto va dirigido a todos los miembros del equipo, debemos dar nuestras opiniones sin egoísmo. ¿A qué me refiero sin egoísmo? Básicamente a no pensando solamente en cómo la considero yo cómo considero yo esta historia de usuario. Esta historia de usuario se me hace difícil o se me hace fácil para mí. Eso es incorrecto, ya que cada una de las personas, cada uno de los miembros del equipo, tienen habilidades, tienen experiencias y tienen experiencia, conocimientos, habilidades distintas. Y todo esto puede influir en el nivel de dificultad o en el nivel de sí, qué tan difícil o qué tan fácil se nos puede hacer completar una historia de usuario. Por esta razón, se debe comparar siempre o se debe siempre darle evaluación de los puntos de historia en base a qué tan difícil o qué tan fácil es comparado con nuestra historia pivote. De esta manera, nos aseguramos de tener siempre medidas estandarizadas dentro de nuestras estimaciones. Ahora, como parte 3, podríamos decir que tenemos el repetir el proceso. Básicamente todo este proceso de Scrum Poker lo vamos a estar repitiendo con cada una de nuestras historias de usuario hasta que le hemos asignado una historia, hasta que le hemos asignado un valor de puntos de historia a cada historia de usuario. Una vez hecho esto, el equipo de desarrollo va a definir la velocidad del equipo para el primer sprint. Con la velocidad del equipo nos referimos a la sumatoria de los puntos de usuario, de los puntos de historia, perdón, de todas las historias de usuario que vamos a sacar para ese primer sprint. Es decir, si para el primer sprint nuestro equipo de desarrollo dice, ok, nosotros podemos completar estas 5 historias de usuario, entonces vamos a sumar los puntos de historia de cada una de esas 5 y el valor total nos va a dar la cantidad o la velocidad del equipo para ese primer sprint. Entonces podríamos decir que nuestra velocidad para esas 5 historias serían 60 puntos de historia serían la velocidad del equipo para el primer sprint. Este primer sprint también nos va a servir como una base para determinar la velocidad del equipo en los futuros sprints. Esto quiere decir que si, por ejemplo, habíamos estimado 60 puntos de historia como la velocidad del equipo para nuestro primer sprint, pero realmente hicimos más de lo que pensábamos. Pudimos abarcar con un par de historias más de lo que pensábamos y pudimos sacar 80 puntos de historia en lugar de 60. Entonces podemos ajustar esa velocidad del equipo para el segundo sprint y podemos asignar un valor de unos 70 puntos de historia, algo que se vaya asemejando más a la realidad. De igual manera, si se nos terminaron dificultando más de lo que realmente pensábamos, podemos bajarle a la velocidad de puntos de sprint a modo de que esto sea un valor lo más acertado o lo más realista posible para el equipo. Y esto pues seguirá haciendo sucesivamente hasta completar el proyecto. Ahora, una pregunta muy importante. ¿Por qué no usamos medida de tiempo? Por ejemplo, horas. Que horas es una medida muy común
es una medida muy común. Entonces, la razón para esto es que si estimáramos cada historia de usuario en base a tiempo, o en horas en este caso, la duración variaría dependiendo de quién es la persona responsable de completar esa historia del usuario. Y esto va relacionado con lo que acabamos de mencionar hace unos momentos, que cada persona tiene conocimientos, en experiencia, tiene habilidades distintas y todo esto influye en el nivel o en la estimación, ¿verdad? Sí, en el nivel de dificultad que le podemos dar a cada una de las historias de usuario. Entonces, es por esta misma razón que al momento de estimar los puntos de historia para cada una de nuestras historias de usuario, lo debemos de hacer comparándolo con la historia pivote. Porque lo que para mí puede tardarse 2 horas, una historia de 5 puntos de usuario se me puede tardar en 3 horas, por así decirlo, para mi compañero puede ser de que él lo haga en 6 horas. Entonces esto va variando dependiendo de las habilidades, de los conocimientos, las experiencias, entre otras cosas, de cada uno de los integrantes del equipo. Entonces, por esta razón, al usar los puntos de usuario, los puntos de historia, perdón, como medida estandarizada, todo el equipo puede tener una noción del nivel de dificultad para dicha historia. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.